una droga de uso recreativo, lamentablemente. La mezclan con alcohol, lo cual es un error, ¿cierto? Potenciar dos compuestos que son depresores del sistema nervioso puede ser fatal. ¿Ya? Ya. Las benzodiazepinas interactúan con el receptor GABA. Ya que lo vamos a mirar mucho en esta unidad, por eso que tenemos aquí una definición de él. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que se une a dos tipos de receptores, el receptor de GABA A y el receptor de GABA B. Y el receptor de GABA A es un canal de cloruro, el cual tiene afinidad por múltiples otras moléculas. ¿Ya? Es súper estudiado, como vamos a ver aquí en esta diapositiva, es súper estudiado su isoforma alfa, beta, gamma, todas tienen un mecanismo de acción específico y una respuesta específica. Y el receptor de GABA B, que es un canal de potasio. ¿Ya? Normalmente actúa en el sistema nervioso central como neuronas que son facilitadoras o inhibidoras del proceso. Muchas veces van a ver ustedes estas alteraciones que son porque neuronas que secretan GABA no están funcionando y no suprimen el proceso y por lo tanto se genera una respuesta equivocada. En la médula espinal, ¿cierto? Participan también como interneuronas regulando el movimiento, produciendo relajación muscular, que es una de las cosas por las cuales se utilizan. ¿Ya? También, ¿cierto? Se ha mostrado que favorece la respuesta inmune y favorece la liberación de la hormona de crecimiento. ¿Ya? El GABA se libera en altas concentraciones durante la noche. ¿Ya? Y la vida aproximadamente del GABA es de 17 minutos, su vida media. Muchos medicamentos, ¿cierto? Modulan la señal GABA. Muchos. Ahí están los primeros, ¿cierto? Los barbitúricos, que son una serie de medicamentos que se utilizan como el pentobarbital, el fenobarbital y el tiopental. ¿Ya? Los dos primeros, ¿cierto? Se utilizaron al inicio como antiepilépticos, pero hoy día, ¿cierto? Se utilizan más como aceleradores enzimáticos de fármacos. ¿Ya? Y el tiopental se sigue utilizando como un fármaco anestésico general inyectable. ¿Ya? Lo que hace el tiopental, ¿cierto? Es aumentar la duración de la apertura del canal de cloruro cuando el GABA se une al receptor de GABA A. ¿Ya? O sea, en definitiva lo que hacen son todos moduladores del receptor. Un modulador alostérico positivo del receptor. ¿Ya? Hay un medicamento, ¿cierto?, que es inhibidor de las transaminasas de GABA. O sea, inhibe, ¿cierto?, la degradación del GABA. Aquí la apigabatrina. El propofol, por ejemplo, es un modulador y agonista alostérico también del GABA. El propofol es el anestésico general inyectable más utilizado, ¿cierto? Hoy día se usa como hay bombas de infusión de propofol que permiten hacer lo que el doctor Salvador le va a explicar, que se llama DIVA, que es una anestesia total intravenosa. El paciente está conectado y hay una maquinita que infunde el medicamento controladamente y no solo tiene propofol, sino que tiene mezclas de fármacos que son sedantes, relajantes musculares, opioides, una serie de fármacos que se conjugan y hacen que él tenga una anestesia más balanceada. ¿Ya? Con las bombas de infusión. Propofol también se usa para inducir la anestesia y mantener al paciente con anestesia inhalatoria. ¿Ya? Flumazenil, ¿cierto? Es un antagonista a las benzodiazepinas que se une, ¿cierto?, al receptor de GABA A, tiene el efecto antagonizar el efecto de las benzodiazepinas, puede ser útil en una intoxicación con benzodiazepinas que son más frecuentes de los que pensamos. ¿Ya? Baclofeno, ¿cierto?, relajante muscular que tiene agonista GABA B, está en la clase de relajantes musculares, ¿se acuerdan? Lo que hace, ¿cierto?, es estimular el receptor de GABA B, que está preferentemente distribuido en la médula espinal, y favorecer la relajación muscular profunda. ¿Ya?
ácido valproico es un estabilizador del ánimo y antiepiléptico, ¿ya? Que tiene un efecto inhibitorio en la absorción del GABA. O sea, evita que el GABA se vaya. ¿Ya? Solpidem, un sedante hipnótico, ¿cierto? Que ejerce el efecto sobre el receptor de GABA. Pertenece a los fármacos. Un grupo de fármacos que se asocian ahora a las benzodiazepinas, que son los fármacos Z. ¿Ya? Que lo podemos ver al final de esta presentación. Gabapentina, un fármaco prescrito, ¿cierto? Para tratar el dolor crónico, muy prescrito para tratar el dolor crónico. El dolor neuropático principalmente, ¿cierto? Que el dolor que resulta de la exposición prometida al dolor. A veces, ¿cierto? Queda residual, el dolor neuropático queda residual incluso cuando se ha corregido la lesión. Las lesiones crónicas, por ejemplo, son muy comunes hoy día la artrosis de rodilla, la artrosis de cadera, y a veces las personas le cambian y le ponen la prótesis, ¿cierto? La prótesis no genera ningún problema, pero sigue existiendo el dolor. Eso se llama dolor neuropático, porque ocurrió un cambio neuroplástico en el tejido nervioso que el dolor persiste hasta que ese cambio neuroplástico se corrige. ¿Ya? La terapia farmacológica de eso es esto. A veces tienen resolución quirúrgica esos cuadros. Tienen que ir e intervenir, ¿cierto? Y quemar las terminales nerviosas para que se acabe el dolor. ¿Ya? Profe, ¿por qué persistía el dolor neuropático? Porque mira, cuando tú tienes una lesión crónica, ¿cierto? Tú tienes aumenta en esa zona, aumenta la vascularización y la neoformación. O sea, se forman nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis y la neurogénesis. Se forman nuevas terminales nerviosas. ¿Ya? Entonces, además esas terminales nerviosas se conectan con zonas que son para transmitir estímulos mecánicos. Todo ese proceso neuroplástico te lleva, ¿cierto? a la hiperalgesia, ¿cierto? Que se transforma en alodinia, que es cuando te duele algo que normalmente no te duele. ¿Ya? Tú puedes operarte, pero esas terminales nerviosas van a seguir allí. Entonces, las personas a veces, ¿cierto? Ya la cirugía se resolvió el problema y el dolor persiste. ¿Sí? El que persiste en las terminales nerviosas. Que persiste. Ahí te tienen que hacer esta terapia con gabapentina, a veces la hacen con amitriptilina, con otros fármacos, que antes se usaban como antidepresivos, para tratar el dolor crónico. En definitiva, lo que hacen, ¿cierto? Estos medicamentos es disminuir la propagación de señales a nivel de la dorsal de la médula espinal y buscan modular ese proceso finalmente. Ok. ¿Ya? Gracias. Es súper complicado eso, porque la lesión se fue. ¿Sí? La lesión no te molesta. Te molesta después. Hay gente que, por ejemplo, ha tenido lesión del manguito rotador, lo opera, se resuelve su problema y le sigue doliendo. Pero él va al médico y el médico le dice: adelante el brazo, tiene el brazo cortado. ¿Le duele? No. Y dice: bueno, entonces está resuelto. ¿Qué le duele entonces? Las terminales nerviosas que persisten ahí. Se llama dolor neuropático. ¿Ya? Bueno, hay muchos fármacos antiepilépticos que hoy día se utilizan para tratar el dolor neuropático y muchos antidepresivos que han dejado de usarse como antidepresivos y pasan al tratamiento de este dolor neuropático. La gabapentina, ¿cierto? Está ahí y lo que hace, ¿cierto? Es modular la glutamato deshidrogenasa, que es la enzima que metaboliza al GABA. ¿Ya? Entonces la señal GABAérgica, ¿cierto? Es, mira, aquí hay ejemplos de medicamentos. ¿Ya? Efecto farmacológico: agonista, el mucinol, el gaboxadol, ¿cierto? Esto imitan al GABA. Se usan poco porque al imitar al GABA tú estás imitando todos los efectos depresores del GABA, todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Antagonistas: la bicupulina y la gabacina, ¿cierto? Que son toxinas que como reacción adversa producen convulsiones que bloquean la señal del GABA. El bloqueo del poro: la pricotoxina presente en algunos animales, porque tienen toxicidad, como el pez lobo. ¿Ya?
Moduladores alostéricos positivos, y aquí están todos los que usamos. Las benzodiazepinas, los barbitúricos de tiopental, el alcohol, por supuesto el propofol, que es un anestésico general inyectable no barbitúrico, pero hace lo mismo que el tiopental. El etomidato, también cierto, no barbitúrico. Entonces, acuérdense que los fármacos se clasifican en familias por su forma química. Los barbitúricos tienen el anillo barbitúrico. Fenobarbital, pentobarbital, tiopental. ¿Ya? Pero tienen el mismo efecto que el propofol y el etomidato, solo que el propofol y el etomidato son sintéticos. ¿Ya? No son barbitúricos. Tienen otra estructura. ¿Ya? Bueno, y los relajantes musculares en general. Modulador alostérico negativo, el flumocenil, ¿cierto? Que es el que se utiliza como para contrarrestar los efectos de la benzodiazepina. No ni lo piense como antídoto. Para contrarrestar los efectos de la benzodiazepina. ¿Ya? Y hay una serie de elementos, ¿cierto? Que pueden tener de actividad benzodiazepina. ¿Ya? El receptor de GABA es súper ultra estudiado, tanto que apareció un grupo farmacológico nuevo, que son los fármacos Z, que actúan sobre una parte del receptor y generan un solo efecto, que es el que buscamos. ¿Ya? Entonces, mira, el receptor tiene su unidad alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 5, alfa 4 y alfa 6. ¿Ya? El aminoácido, ¿cierto? Que se liga así es la histidina, une a la benzodiazepina, y la arginina no se une a benzodiazepina. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que eso nos permite clasificar el receptor benzodiazepina tipo 1, que produce sedación e hipnosis, y es la subunidad alfa 1. ¿Ya? Sedación e hipnosis. Porque estos fármacos tienen muchos efectos: sedantes, hipnóticos, relajantes musculares, orexígenos, antiepilépticos, ansiolíticos. Tienen muchos efectos. Entonces hay que irlos diferenciando. Anticonvulsivante, medio relajante y ansiolítico, la subunidad alfa 2, alfa 3 y alfa 5. ¿Ya? Y extraneuronal, que actúa en el cerebelo, la subunidad, el receptor de benzodiazepina tipo 3, que tiene otros efectos, ¿cierto? Principalmente extraneuronal en el cerebelo, y hoy día se traen unos compuestos que se utilizan para disminuir los movimientos tónico-clónicos que actúan ahí. ¿Ya? Alfa 1 y alfa 5 entonces producen amnesia, que es una reacción adversa de la benzodiazepina. ¿Ya? Amnesia retrógrada. ¿Sí? Y eso es la unidad alfa 1 y alfa 5. Y ahí está el lorazepam, que su principal reacción adversa es esa. ¿Cuál es la ventaja del lorazepam? No se metaboliza en el hígado, ¿cierto? Entonces, pucha, paciente alcohólico es el fármaco. ¿Ya? La benzodiazepina 3, ¿cuál es el alfa? ¿Cómo? Que no tienen un alfa y la benzodiazepina. Sí, pero el otro actúa fuera de las neuronas, pues no actúa ahí. Ah, Se actúa en las células de la guía. ¿Ya? Bueno, fueron descubiertas hace muchísimos años, ¿cierto? El clordiazepóxido se utilizaba para muchas cosas. Un medicamento que inducía el sueño, ¿cierto? ¿Ya? Lo repartían en las fiestas. Entonces, no tengo la ficha. Había una ficha que tenía como de la década del 50 que lo repartían en las fiestas. Ya vamos a dar como el cóctel, así como la picola 390. Entonces le vamos a dar clordiazepóxido, ¿ya? Porque la gente se relajaba y le daba sueño, ¿cierto? Bueno, fue descubierta, ¿cierto?, por este señor Sternbach en el año 1955, y en el 1963 aparece el diazepam, ¿ya? Y este compuesto también muy famoso, el Valium, ¿cierto? Como hoy día en Chile es el Rabotril, que es clonazepam, ¿cierto? Son nombres comerciales que la gente asocia y uno tiene que de repente manejarlo. Pues la señora
o los señores mayores, ¿cierto?, te dicen que se tomaron un Rivotril. Y uno tiene que saber qué es lo que es Rivotril. Es clonazepam. ¿Ya? Bueno, el Valium antes era como, me tomo un Valium, diazepam. ¿Ya? Bueno, la molécula estos fármacos tienen unas características, estos farmacocinéticas que están, manda su liposolubilidad. ¿Ya? Tienen un volumen de distribución superior a 1, por lo tanto se distribuyen a todos los tejidos. ¿Ya? Todos son absorbidos completamente, ¿cierto?, excepto el nordiazepam. ¿Ya? Los de mayor rapidez de absorción son el diazepam, el alprazolam, el lorazepam y el triazolam. ¿Ya? Alprazolam también es súper distribuido en la atención primaria, ¿sí? Súper distribuido en el alprazolam, ya como ansiolítico, como inductor del sueño. Un fármaco que se prescribe mucho en la atención primaria. ¿Ya? Bueno, según una proteínas plasmáticas, ¿cierto?, un 70% del alprazolam y un 99% del diazepam. Ahora, el diazepam, vamos a mirar, ¿cierto?, aquí algo súper interesante. El diazepam es un fármaco grandote que se metaboliza y da origen a todos los otros. Al midazolam, al nordiazepam, al lorazepam, ¿ya? Es como una caída del fármaco. Y en la cascada de metabolización del fármaco se van dando todos los otros medicamentos. ¿Ya? Y arriba del diazepam viene el clordiazepam, que es el primero. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, el lorazepam, estamos mirando un metabolito del diazepam. Cuando miramos el nordiazepam, el oxazepam, estamos mirando un metabolito del diazepam. ¿Ya? Entonces, por eso que... ¿Y por qué aparecieron estos medicamentos? Porque básicamente el problema que tiene el diazepam, no sé, muy bien la curva. A alguien se le ocurrió levantar esas cortinas y no hay cómo bajarla ahora. El área bajo la curva es bien particular porque como es un medicamento, mira, la concentración máxima se logra rápido, ¿ya? Y hay una fase alfa que se denomina, ¿cierto?, que cae la curva y de repente hay un cambio en la curva a una fase beta. Entonces, ¿te das cuenta? En vez de caer así la concentración plasmática, cae así. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque se van dando metabolitos y son la colita beta, ¿cierto?, es generada por los metabolitos que son efectivos. Todos los metabolitos son efectivos. Vean ustedes que hay un fármaco que se llama oxazepam, que es un metabolito así chiquitito del diazepam, que se adiciona a medicamentos para tratar el colon irritable. Casi no tiene efecto hipnótico, casi no tiene efecto, pero sí produce un efecto depresor del sistema nervioso periférico leve. Entonces tú lo puedes tomar y seguir haciendo tus cosas. ¿Ya? Ahora, la benzodiazepina en general en un paciente activo y vigil no va a hacer mucho. Las personas toman en el día clonazepam o en el día clondiazepam, ¿ya? Y con eso siguen cumpliendo sus funciones porque en definitiva lo que hacen es potenciar la actividad del GABA. No es que yo me tomo un diazepam y me quede dormido. Yo puedo tomar un diazepam y voy a estar más quieto. Si yo me voy a recostar, ¿cierto?, y me duermo, ahí sí me voy a dormir completamente. ¿Sí? Pero uno puede estar activo con el medicamento. Y eso es lo importante. Ahora, sí, el problema que producen, ¿cierto?, y que el problema que producía el diazepam es que se generan alteraciones de las respuestas motoras. Son más lentas, entonces producen accidentes. Caídas, accidentes de tránsito. ¿Ya? Ese es el problema. Profe, estos pacientes no pueden, se les prohíbe como manejar, pueden estar como... Claro. Se supone, pero la gente no lo hace, lo hacen igual. ¿Ya? Deberías decirle tú que tiene que tener cuidado. Bueno, amplio volumen de distribución, aparece en la placenta, aparece en la leche y se redistribuyen. ¿Qué significa que se redistribuyen?
Se depositan en el tejido adiposo principalmente y después vuelven a la circulación. Y eso también es responsable de esta fase beta de la respuesta. ¿Ya? Es como un efecto residual de su respuesta. ¿Ya? Los metabolitos, entonces. Ya saben, si está la curva, ¿cierto? Es generada por los metabolitos. Entonces hay una función A, una función B y una función. Y en la función B tiene un umbral. ¿Ven? Ya, aquí se necesita que se vea. Ya, ahí sí. Bueno, el metabolismo enzimático principal es por 6-metrea-4. Y cuando miramos 6-metrea-4, piensen 6-metrea-4 en fármacos del sistema digestivo. Estos generan interacción con los fármacos del sistema digestivo, cimetidina, ranitidina o meprazol. ¿Ya? Interacción farmacológica, 6-metrea-4. Uno podría pensar, ¿cierto?, que la mayor capacidad enzimática de este medicamento debería ser 6-6. Pero es un poquito paradójico y si escapa un poquito de la lógica, porque 6-6 metaboliza casi todos los fármacos del sistema nervioso central, excepto la benzodiazepina, que las metaboliza 6-metrea-4. Bueno, ahí tienen el compuesto original arriba. No sé cómo ponerme aquí porque lo vean. Ahí está. Entonces ahí van dando aquí está el diazepam, ahí está el oxazepam, ahí está el nordiazepam. Entonces ahí se van metabolizando hasta aquí abajo está el lorazepam. Estos compuestos, ¿cierto?, sufren conjugación y se eliminan. ¿Ya? Pero la conjugación, ¿cierto?, es que la adicionan a un grupo químico. ¿Ya? Y se elimina. No es que no se metabolice completamente el hígado, el lorazepam, sino que conjugación. Pero el alcohol, por ejemplo, se metaboliza por... El hígado. Sí, pero ¿por qué mecanismo? Por hidroxilación. ¿Cierto? Entonces, eso es el metabolismo en fase 1, no el metabolismo en fase 2. ¿Ya? Ya. Entonces ahí ustedes ven que los compuestos que se están dando original, todos los compuestos que se están dando aquí, ¿cierto?, son por degradación con esta 6B, ¿ya? Y ahí ven diazepam, temazepam, y después se conjuga con el ácido glucurónico, fase 2, y se elimina. ¿Ya? Aquí tienen, ¿cierto?, el clonazepam. ¿Ya? Y todos estos compuestos que se van dando aquí son por metabolismo por estas enzimas, ¿cierto? Y finalmente se conjuga con el ácido glucurónico. ¿Ya? El clonazepam, ¿por qué tiene como dos vías? Porque el compuesto del amino clonazepam tiene un camino, ¿cierto?, que es metabolizado por una enzima y el otro es por otra enzima. Entonces tiene dos caminos. ¿Ya? Pero da origen al mismo metabolismo. ¿Ya? Ahí está el midazolam, por ejemplo. El midazolam es un fármaco que se utiliza bastante como sedante, ¿cierto? Y es potente, sedante potente, te caes casi dormido, la potencia es muy elevada. ¿Sí? Se usa como sedante preanestésico incluso. Claro, se usa como sedante, en niños se usa el midazolam. ¿Lo han visto eso? ¿No? Bueno, cuando hacen la cachoscopía, la midazolam. Aquí tenemos las tablas, ¿cierto?
¿cierto? En la tabla. Hay que mirar algunas cositas de la tabla, porque estas cosas son interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la concentración máxima, en el tiempo que logran encontrar su concentración máxima es súper bajito, porque tienen una liposolubilidad alta. ¿Cierto? Entonces, eso también es cierto, la vía media de absorción también es rápida. Ahora, el volumen de distribución, mira. Media Solam. Volumen de distribución altísimo. ¿Ya? Llega a todo el tejido. ¿Ya? Todos tienen cercano a 1 o superior a 1. Por lo tanto, su volumen de distribución, ¿cierto?, le permite llegar prácticamente a todos los tejidos. La unidad de proteínas plasmáticas es elevadísima, ¿cierto? Es altísima. Hay muy pocos que, por ejemplo, el alprazolam. Eso le dice, el alprazolam, ¿cierto?, es un fármaco que se da en conjunto en pacientes que reciben muchos medicamentos. Ya, porque se une menos proteínas plasmáticas que lo otro. Entonces la competencia farmacológica es menor también. ¿Ya? Esos son como los razonamientos que tienen que ir haciendo de la parte general que vimos. Y su liposolubilidad relativa siempre en relación a 1 es alta también, su liposolubilidad. ¿Ya? La otra relativa es en relación a 1. Ya. La farmacodinamia, entonces el modulador alostérico de la señal GABA, ¿cierto? Va a potenciar la actividad GABA, entonces requiere que exista GABA. ¿Sí? Requiere que exista GABA. Y mira con las fases del sueño lo que hace. Las acorta y la que tiene la flechita hacia arriba la prolonga. ¿Ya? Que es la fase del sueño profundo. La fase 2 del sueño. ¿Cierto? Ahí está la fase del sueño. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y el sueño REM. ¿Ya? Este es el periodo de sueño más profundo, ¿cierto? Donde hay una relajación de la musculatura progresiva. Cuando uno dice, oye, voy a acostar, como a los 10 minutos, 20 minutos, ¡pum! ¿Cierto? Bueno, como que en la fase más profunda, las primeras 3 horas son como fantásticas. ¿Sí? A veces son las únicas, a veces son las únicas. Ya, entonces lo que hace las benzodiazepinas es prolongan esta fase. Acortan la fase 1 y prolongan la fase 2. ¿Ya? Entonces, no, el estado de somnolencia que producen, ¿cierto? El estado sedante es menor. Sino que una vez que está en el sueño, lo profundiza. ¿Ya? Por eso tienen esa característica. ¿Ya? Pueden ser sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, relajantes musculares y anticonvulsivantes según la dosis. ¿Ya? Pueden disminuir, ¿cierto?, los nombres, las fases delta y REM del sueño. ¿Ya? Sobre todo el solpidem. La fase REM. Parece que la fase REM es importante para la secreción de hormonas, ¿sí? Para el funcionamiento del ciclo circadiano finalmente. Ya, ahí en esa, este esquemita que ustedes lo van a poder mirar ahí cuando tienen la presentación. Están como descritas las fases y están muy claritas. ¿Ya? Por ejemplo dice, no veo nada, no dice nada. Pero cuando lo vean en su caso lo ven. ¿Ya? Bueno, esto de disminuir la respuesta a la hipoxia, ¿cierto? Porque tienden a estabilizar la función respiratoria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tienen pacientes con taquipnea, ¿sí?, estos tienden a normalizar la función respiratoria. ¿Ya? Que la taquipnea normalmente es una respuesta a la hipoxia y es un poquito difícil de controlar. Entonces, estos tienden a estabilizar eso, ¿cierto?, a mejorar la función respiratoria. ¿Ya? Ahora, eso hace que
la respuesta a la hipoxia, ¿cierto? Que es la hipoxia cuando aumenta la concentración de CO2, si aumenta la concentración de CO2, tu sistema, el cuarto ventrículo responde, aumentando la ventilación. ¿Ya? Eso puede mantenerse y ser riesgoso en algunos pacientes, como los pacientes que tienen apnea del sueño. ¿Ya? Porque si bien te ayudan a un paciente taquipneico a regular por ejemplo, si estás con una crisis, estás hiperventilando, ¿cierto? Te ayuda a regular su función respiratoria en un paciente que lo requiere, que requiere responder frente a la hipoxia, eso puede ser una complicación. ¿Ya? De hecho, los pacientes quirúrgicos y en conjunto con la anestesia, cuando se usan como premedicación anestésica, estos medicamentos hacen que responda a concentraciones de CO2 más elevadas. Entonces tienden a generar ácidos respiratorios. ¿Ya? Por ahí va. ¿Lo van entendiendo? ¿Lo puedes repetir un poquito? Sí, por supuesto. Sí, eso es complejo. Si bien, ¿cierto? Estos medicamentos pueden hacer que un paciente regule su respiración cuando está con taquipnea, ¿cierto? Normalizar su regulación, sobre todo en fases del sueño, por ejemplo, ¿ya? Y en condiciones de reposo. Pero si yo requiero o tengo alguna alteración, ¿cierto?, en la cual el paciente no responde a los aumentos de CO2, eso puede ser una complicación. Porque al incrementarse el CO2, la respuesta natural del sistema respiratorio es aumentar la ventilación y eso va a estar bloqueado. Entonces, normalmente, ¿cierto?, los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, aumentan la respuesta del organismo al CO2 y más la benzodiazepina, que hace lo mismo, eso puede ser riesgoso, puede favorecer el desarrollo de una acidosis respiratoria. ¿Ya? Ya. Y la dosis preanestésica pueden producir hipotensión. Ahora, la hipotensión no es por el fármaco. El fármaco no tiene por dónde producir hipotensión. Ya el fármaco produce hipotensión normalmente por la formulación del medicamento. El diazepam es un compuesto, por eso que dice solo en dosis preanestésica, porque la administración del diazepam en la preanestesia es por la vía endovenosa. Y es en bolo, y el fármaco es un compuesto oleoso, pero súper oleoso. Ya cuando vean las ampollas de diazepam se van a acordar, ojalá se acuerden de lo que explicamos, ¿cierto? Unas mieles son como muy oleosas, manchan la ropa, manchan los trajes. Cuando trabajes con diazepam le manchan el traje, ya con una mancha de aceite, no se va. Se empiezan a echar a perder los trajes. ¿Ya? Ya. Entonces tienen que tener cuidado porque el émbolo, siempre los fármacos que administran por la vía endovenosa, la indicación es que tiene que ser lento, ¿cierto? Hay dos cosas que pueden alterar ahí por la vía endovenosa: el frío del fármaco y la rapidez de la administración. ¿Ya? Ya, la reacción adversa. Bueno, lentitud de la respuesta, lasitud y mareos. Están como primero, ¿cierto? Somnolencia residual, que eso normalmente los fármacos que tienen acción prolongada, el paciente le cuesta mucho levantarse en la mañana. ¿Cómo cuál tiene acción prolongada? El clonazepam, Ya. el diazepam. Profe, Ahí está su vía media, mira. Ahí está la vía media. Ahí están las vías medias. ¿Ya? Corta, intermedia, prolongada. ¿Ya? La potencia. También. Alta, intermedia, baja. ¿Ya? El inicio de la acción, rápido, lento, intermedio. Y el efecto, o los principales usos clínicos. Esta tablita es súper buena. ¿Sí? La encontré por ahí en Facebook. ¿Ah? ¿Alguien ha preguntado? Ya. Un segundo. Bueno,
Entonces, a los que vienen después tengo que decir que un partido un poquito más tarde porque tengo que terminar de poner las notas. Me van a atacar cuando encuentren las notas. No, se vienen encima y no me dejan revisar la otra. Me quedan como 10 pruebas que estoy mirando. Ya. Frecuente. Todos los fármacos del sistema nervioso central producen náuseas y ganas de vomitar. Todos. Los que vamos a ver de aquí para adelante. ¿Ya? Pueden producir mareos, náuseas, vómitos, ¿cierto? Pueden producir dolor epigastrio y también producen algo que es como flatulencias. ¿Ya? Eso es como típico. ¿Ya? Y jaqueca. ¿Ya? Menos frecuente, dolor articular, dolor torácico, incontinencia, son de baja incidencia, reacciones alérgicas, hepatotóxicas y hematológicas graves. ¿Ya? Hipotermia, ¿cierto? Normalmente en uso agudo y se manifiesta como parte del síndrome de abstinencia recién nacido. La madre consume benzodiazepina y los recién nacidos nacen con síndrome de abstinencia. ¿Ya? ¿Eso es lo que pasa como en las mujeres alcohólicas embarazadas? Sí, también. Reacciones de desinhibición o descontrol normalmente hacia el final de los... A veces hay gente que cuando están terminando el efecto tienen como una hiperactividad, ¿ya? Hacia el final del efecto, ¿ya? Cuando se está acabando el efecto. Bueno, euforia y irritabilidad también, hacia el final del efecto, o por deprivación, ¿ya? Porque estos medicamentos producen dependencia, ¿ya? Entonces la dependencia se asocia con eso. Se duplica el riesgo de caída en los adultos mayores, ¿ya? Los que son metabolizados por 6B, como prácticamente todos, ¿cierto? Menos el lorazepam y algunos otros medicamentos que viven por ahí, eso aumenta el riesgo de caída. Ya que los adultos mayores son complejas las caídas. Entonces ustedes evalúan el riesgo de caída, ¿cierto? Cuando hacen el examen del adulto mayor. Ahí es como porque, o sea, no sé, como que se mide la reacción como de potencia No, es que los adultos mayores son complejas las caídas por dos cosas. La primera y la más importante es porque casi siempre hay lesiones en el hueso, entonces se producen fracturas. ¿Ya? O sea, esa es la más importante. Y la segunda es porque las respuestas reflejas están disminuidas, entonces casi siempre la caída es mucho más intensa que en uno que cuando se va a caer alcanza a poner los brazos. como la impotencia al final, porque como que no llega a reaccionar Fuerte. Sí. Entonces se evalúa el riesgo de caída. De hecho, los viejitos que ya tienen muchos años andan con un burrito para evitar que se caiga. ¿Cierto? Bueno, y hay gente a veces que no lo acepta. Yo conozco una abuelita de 105 años y no odia el burrito. Así como sí. Bueno, amnesia retrógrada, ¿cierto? El lorazepam, y anterógrada, los de acción corta y elevada potencia. O sea, para atrás y para adelante, ¿cierto? Y pueden producir tolerancia y dependencia. ¿Ya? ¿Qué es la tolerancia? Cuando necesito más, una dosis mayor para que haga efecto. Para que haga efecto. ¿Y la dependencia? Cuando ya me empiezo a sentir mal por no consumir ese medicamento. Por no consumir el medicamento. Ya, ahí. Tolerancia y dependencia. ¿Ya? Y aquí está el mecanismo de cómo se produce. La tolerancia, ¿cierto?, es la disminución de la respuesta de un medicamento, ¿ya? Cuando se utiliza de forma repetida. Una de las explicaciones, ¿cierto?, es que puede haber una regulación hacia arriba de las enzimas metabólicas, o una regulación hacia abajo de los receptores, o una inestabilidad farmacoreceptor. A ver, mira, regulación hacia arriba de enzimas metabólicas es común aquí, ¿ya? Regulación hacia abajo de receptores es común con otros medicamentos, con los antidepresivos, por ejemplo.
¿ya? Los que actúan directamente en receptores, pero estos modulan alostéricamente un receptor. Entonces aquí lo que más hay es regulación hacia arriba de enzimas metabólicas. Y esta, la inestabilidad de la interacción fármaco-receptor en todos los fármacos que se unen a receptores acoplados a proteína G. ¿Ya? Porque esto lo vamos a usar siempre. Por ejemplo, en salbutamol se produce tolerancia porque se desacopla el receptor de proteína G. Entonces el paciente deja de responder al salbutamol y hay que rotar los otros medicamentos. ¿Ya? Y ahí lo van a ver porque va a empezar a tener problemas de la saturación. O a veces cierto lipatropio. También, los con EPO empiezan a tener problemas de saturación, y tienen que cambiar el medicamento usando ahí están un tiempo, después tienen que rotarlo, porque todos son acoplados proteínas. ¿Ya? Ya. Y la dependencia, ¿cierto? Una sustancia causa adicción. Eso es dependencia. ¿Ya? Porque genera, ¿cierto?, la liberación de dopamina en el accumbens. ¿Ya? Y las benzodiazepinas lo que hacen es regular la desinhibición. ¿Ya? Entonces, mira, el receptor de GABA, ¿cierto?, lo que hace es regular esto. ¿Sí? Y eso termina liberando dopamina. ¿Ya? Entonces, mira, cuando damos benzodiazepina, bloqueamos esta inhibición y aumenta la secreción de GABA. Perdón, de dopamina. Entonces, por eso ese es el mecanismo por el que produce dependencia. Adicciones. ¿Ya? Ahora, no tienen que confundir con el síndrome de abstinencia. ¿Ya? Que es una exacerbación de los síntomas cuando se suspende un medicamento. ¿Sí? Porque la abstinencia, por ejemplo, alcohólica se trata con benzodiazepina. ¿Ya? Ahí están los síntomas, ¿cierto?, de la abstinencia, de la retirada prematura del medicamento. ¿Cierto? Sensaciones de hormigueo, convulsiones, insomnio, náuseas, ¿cierto? Delirio, espasmos musculares, depresión, crisis de ansiedad. ¿Ya? No se olviden que las benzodiazepinas, ¿cierto?, por ejemplo, en algo que tenemos que conversar, que es una realidad, ¿cierto?, en el uso complementario de terapias psiquiátricas, como la depresión, como la ansiedad, ¿cierto?, como los trastornos asociados a estrés, básicamente, es básicamente un compuesto que tiende a disminuir los síntomas, pero el compuesto que te ayuda es el antidepresivo. Y a veces la gente, como se siente tan bien con la benzodiazepina, le presta más atención a la toma de la benzodiazepina que a la toma del antidepresivo. El punto es que el antidepresivo le hace efecto a largo plazo. Y mientras te hace efecto a largo plazo, te dan clonazepam o clonazepam para estabilizar tus síntomas. ¿Ya? Y eso tienen que explicárselo ustedes. ¿Ya? Porque la gente después se le acaba el antidepresivo y dice, pero si con eso no me pasa nada, me tomo esto. Se empiezan a hacer rebeldes. Ya, en las características farmacocinéticas, ¿cierto?, aumentan las concentraciones de benzodiazepinas, todos estos medicamentos. Digoxina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Isoniazida, ketoconazol, omeprazol, beta bloqueantes y anticonceptivos. En general. Los anticonceptivos, en su mayoría tienen progesterona y tienen estrógeno. Y ahí la progesterona en el cerebro se metaboliza en alcalodona, que es una agonista de la benzodiazepina, potencia. ¿Ya? ¿En qué se metaboliza?
en alfa-lodona, que es un compuesto que se llama así, pero no tiene mucha importancia que se parezca. Disminuye las concentraciones de benzodiazepina, los antiácidos, la carbamazepina, la levodopa, la cafeína y el tabaco. ¿Ya? Mira este. El jugo de pomelo, el jugo de naranja, el jugo de uva, aumenta las concentraciones de benzodiazepina, porque inhibe la enzima. ¿Ya? Yo le había dicho que el jugo de pomelo explicaba. El jugo de naranja está indicado en algunos fármacos, por ejemplo en la absorción del fierro. ¿Sí? Se prefiere con un cítrico para que se absorba más rápido. ¿Ya? Bueno, y aumentan los efectos depresores, los antidepresivos, los neurolépticos, los anticonvulsivantes, los antihistamínicos, los opiáceos y el alcohol. ¿Ya? Aumentan los efectos depresores. Entonces, el jugo de pomelo en este caso sería bueno para la benzodiazepina. No, porque aumenta las concentraciones plasmáticas. Entonces va a prolongar los efectos sedantes e hipnóticos. ¿Ya? Ya, ahí tiene cierto vía media, por ejemplo, midazolam, vía media corta, potencia alta. El inicio de la acción es intermedio y su efecto clínico es hipnótico. Ya, por eso se usa en la premedicación. ¿Ya? Ahí está el lorazepam, ¿cierto? Vía media intermedia, potencia alta, inicio de acción intermedio, ansiolítico. ¿Ya? Alprazolam, ansiolítico, vía media intermedia, ¿cierto? Los de intermedios duran su efecto, miren la vía intermedia, día 12 horas. ¿Ya? Que por ejemplo se le indican a las personas para que lo tomen en la noche y eso toda la noche, el otro día ya en la mañana ya no hay efecto después. ¿Ya? Por eso. Diazepam, por ejemplo, tiene una vía media larga, ¿cierto? 15 a 60 horas. Tiene una potencia baja y su inicio de acción es rápido. Y está indicado principalmente como anticonvulsivante o sedante. ¿Ya? Ahí está el oxazepam. ¿Se acuerdan que le había dicho el oxazepam? Vía media intermedia, ¿cierto? Potencia baja. Y inicio de acción lento, es ansiolítico. Ese fármaco, como les decía, está asociado a mucho. Por ejemplo, hay metoclopramida, oxazepam. ¿Ya? Y se usa para el colon irritable. ¿Ya? Oye, esta clase, yo otro día cuando la estaba buscando, yo la tengo grabada, igual que las clases que le subí. Si les sirve, se las puedo subir. Porque tú dijiste que no servían para nada, no les gustaban las clases online, por eso les pregunto. ¿Ya? Si les sirve, se las puedo subir para que la tengan completita y la puedan ver cuantas veces quieran. ¿Sí? Sí, que claro, no. Porque la tengo en el computador, cuando estaba buscando la clase la encontré. ¿Ya? Así que, porque ahí la están grabando. Cuéntelo, me voy a preguntar algo. Ya los dejo salir, yo sé que tienen clase después, así que los voy a alargar. El 5, solo el 5. No, aquí no va. Vamos bien, porque eso es lo mismo que estamos conversando. ¿Ya? Quedamos hasta aquí, entonces nos vemos. El próximo viernes hay clase normal, ¿ya? Lo de la